Expiación. El camino hacia la reconciliación completa con Dios. Capítulo 23. El significado de la sangre en el santuario. Cuando se quita el velo del antiguo pacto, queda al descubierto la gloria del Antiguo Testamento. Esta gloria la vemos en el carácter de Cristo. Vemos en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 14 lo siguiente. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ya no entendemos que el derramamiento de sangre satisfaga la ira de Dios, sino que en realidad es una expresión de la ira del hombre. Observe lo que dice Mateo 23, 30 al 36. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que deis testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. La sangre de Jesús no fue derramada por pecadores arrepentidos, sino por hombres llenos de ira contra él. Los líderes judíos declararon una verdad profunda cuando dijeron en Juan 19:7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Al igual que Caín, que buscaba aliviarse de las inquietantes amonestaciones de Abel, los líderes judíos querían silenciar a Jesús para que su propio dominio sobre el pueblo ya no fuera perturbado. La ley a la que se refería era la ley de Moisés. Creían que Jesús era un blasfemo y por lo tanto, según su interpretación de esa ley, debía morir. El sumo sacerdote, Caifás, utilizó el principio de la expiación penal para mostrar cómo la muerte de Cristo salvaría a la nación. Esto leemos en Juan 11, versículo 48 al 50. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Jesús no fue ofrecido por hombres que se dieron cuenta de que sus corazones eran malos, sino que fue asesinado por hombres celosos y odiosos que deseaban tomar su lugar. Cuán absolutamente perverso es replantear el asesinato de Jesús como algo exigido por la justicia de Dios. Tales ideas enmascaran nuestra enemistad oculta contra Dios. Sin embargo, sorprendentemente, Dios nos encontró donde estábamos en nuestra odiosa cosmovisión y abrió una puerta en nuestras mentes para que pudiéramos creer en el perdón de Dios. El derramamiento de sangre es nuestra ley, y como lo expresó Caifás, tenemos una ley. Este es el verdadero significado de las palabras. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22.
al leer este versículo, asumimos que Dios es quien desea sangre. Pero esto que asumimos es en realidad la enemistad de los corazones humanos proyectada sobre Dios. Proyección de su propio pensamiento oscurecido. Dios coloca estas cosas en la ley para revelar nuestros prejuicios profundamente arraigados, pero nunca las deseó. Dejemos que esta realidad capture nuestra mente. El derramamiento de sangre es la manifestación de la pecaminosidad del hombre contra Dios. Donde quiera que esté presente el derramamiento de sangre, es una muestra del pensamiento defectuoso del hombre. Para el hombre, cuyo pensamiento es de bronce y está arraigado en el antiguo pacto, la sangre limpia, pero para el corazón de Dios lo contamina todo. Independientemente de esto, Dios acepta nuestro sacrificio. Él soporta nuestra contaminada serpiente de bronce con el pensamiento de que podría convencernos de su amor redentor. Por tanto, esto es completamente cierto cuando dice Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Somos nosotros los que estábamos lejos en nuestra ira. Pero a nuestro entender, la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Dios no estaba lejos de nosotros. Nosotros estábamos lejos de Él. Él no fue acercado a nosotros por la sangre de Cristo, sino que nosotros fuimos acercados a Él a pesar de nuestra comprensión infantil. Alabado sea Dios que nos soporta y nos carga en nuestra ceguera. Cristo tuvo que ser levantado como una serpiente antes de que pudiéramos abrazar el perdón de Dios. En este contexto vemos que la sangre en el santuario es la manifestación de nuestra ira contra Dios. Él ordenó que los rituales del servicio del santuario se hicieran de tal manera que satisfagan nuestras demandas de derramamiento de sangre para que el perdón sea efectivo. Este es el pecado que contamina el santuario. Es la aspersión de la sangre sobre el velo y el altar lo que contamina el santuario con el pecado de la teología del apaciguamiento. A través de nuestra perspectiva carnal, la sangre limpia, pero para Dios contamina, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Es por amor a nosotros que Él carga la cruz en medio de nuestro entendimiento falso, con la esperanza de que seamos limpiados de la necesidad de sangre, para que ya no necesitemos un mediador de sangre. En la tipología de la ofrenda por el pecado en el Antiguo Testamento, tiene perfecto sentido que el hombre común e incluso los gobernantes colocaran la sangre de sus sacrificios en los cuernos del altar del sacrificio en el patio exterior y derramaran la sangre al pie del mismo. Esto representa el entendimiento de la gente común, cuyo entendimiento llega al nivel del apaciguamiento, la creencia de que la justicia de Dios exige la muerte. La comprensión que el hombre tiene de la expiación, en este menor estado de madurez de su caminar con Dios, no le permite penetrar en el santuario mismo. Levítico 4, 27 al 30 dice: Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquir, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Esto es equivalente a golpear la roca para hacer brotar el agua viva. Cumple con la ley del hombre, reflejada en el espejo de los tipos del Antiguo Testamento, que estipula que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Los líderes del pueblo de Dios, cuya responsabilidad es la de escuchar la voz de Cristo a través de la palabra de Dios y seguirlo al lugar santísimo, deben enseñar al pueblo a hablarle a la roca.
Pero vemos en la tipología que cuando el sacerdote pecaba, la sangre era traída al lugar santísimo. Y el sacerdote en efecto clama con Abraham: ojalá Ismael viviera delante de ti. Como Moisés, golpean la roca y llevan sangre al lugar santísimo, en lugar de venir a la presencia de Dios y hablarle a través del manso Hijo unigénito. Leemos esto en Levítico 4, versículo 3 al 7. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios conoce el fin desde el principio. Sabía que poco después del fin de los 2300 años, tiempo dominado por el apaciguamiento pagano y la transgresión desoladora, los líderes del pueblo de Dios introducirían sangre al lugar santísimo y cerrarían sus oídos al glorioso mensaje dado por Jones y Waggoner. Al igual que los líderes judíos, los líderes adventistas decidieron mantenerse firmes en los hitos y no moverse ni un centímetro de su posición en cuanto a la expiación por el apaciguamiento. Enfadados, golpearon la roca 2 veces, una vez en la persona de E.J. Waggoner y la segunda en la persona de A.T. Jones. Se negaron a abrir el camino a fin de que el pueblo de Dios viviera ante los ojos de Dios sin un mediador de sangre, como escribió uno de los testigos de estos hechos. Esto es lo que dice Ellen de White en la Review and Herald del 27 de mayo del año 1890, párrafo 5. Cristo ha registrado todos los discursos duros, orgullosos y burlones pronunciados contra sus siervos como contra él mismo. También en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 472, Ellen White dice: los hombres que profesan piedad han despreciado a Cristo en la persona de sus mensajeros, al igual que los judíos rechazan el mensaje de Dios. Los judíos preguntaron acerca de Cristo: ¿quién es este? ¿No es este el hijo de José? No era el Cristo que buscaban los judíos. También hoy, los agentes que Dios envía no son los que los hombres han esperado. La sangre rociada en el santuario en el día de la expiación es un símbolo del rechazo de la verdad por parte de los líderes de Dios, quienes anularon la oportunidad de que su pueblo la reciba. Al cabo de una generación, el mensaje fue rechazado casi universalmente. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo dentro, y hará que la sangre, como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Levítico 16:15. En el antiguo pacto, con un sistema de apaciguamiento, el sacrificio de este macho cabrío representa la comprensión que tiene el hombre de la expiación mediante la sangre. En el nuevo pacto, con su sistema en torno a la condición del corazón, esto representa el rechazo a la verdad por parte del pueblo de Dios y su acto de derramar la sangre de Cristo, traspasándolo al negarse a entrar, admitiendo que son ellos los que han contaminado el santuario con sangre. Al imponerle las manos y cargarle la culpa al macho cabrío vivo, así el hombre revela su naturaleza de culpar a otro por sus pecados. El diablo que me obligó a hacerlo es el grito de la raza humana. En el sistema del antiguo pacto, la expiación sucede cuando se adjudica la culpa a quien se considera que está en el error. De la misma forma, los líderes del movimiento adventista echaron la culpa de causar divisiones a Jones y Waggoner.
Estos hombres fueron culpados de las calamidades que sobrevendrían a la iglesia. Es cierto que Satanás sentirá culpa por el papel que jugó con respecto a los pecados de todos los hombres. Vagará por el desierto de la tierra quebrantada y destruida durante 1000 años. Pero el hombre convertido ya no busca que Satanás reciba su retribución, ni presenta una acusación injuriosa contra él. Simplemente deja que el Salvador le diga: el Señor te reprenda, como en Judas 1:9. Solo cuando se elimina del alma el deseo de la retribución y el castigo, puede residir en el corazón el Espíritu pleno de Dios. Nuestro Padre no busca la retribución ni culpa a otros. Como hijos de Dios somos llamados a poseer este carácter. Aunque los líderes de la iglesia adventista golpearon la roca 2 veces, pereciendo luego en el desierto de la teología del apaciguamiento, Dios aún traerá al lugar santísimo a un grupo que acepte el mensaje de Jones y Waggoner, dado en 1888 y 1895. Ellos discernirán el pecado que abundó en el mensaje del juicio dado por los pioneros adventistas. Se darán cuenta de que este juicio, con su aspersión de sangre, es un reflejo de su propia imagen y no de los caminos de Dios. Mientras investigamos en el santuario, se nos da este mandato en Apocalipsis 11, versículo 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no la midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El capítulo 10 de Apocalipsis está descrita la experiencia del pueblo de Dios, lo que comen las palabras del librito que han sido sellado previamente y que ahora estaba abierto. El mensaje de William Miller, que llegó en la década de 1830, fue dulce en la boca, pero la experiencia de decepción fue amarga en el estómago. En ese momento el poder del cuerno pequeño iba a ser quebrantado. Se pondría en evidencia esa necesidad de apaciguar a Dios por medio de sacrificios como forma de adoración. ¿Cuál es el mandato en Apocalipsis 11 que permitiría al pueblo de Dios purificar el santuario? El patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¿Qué había en el patio? El altar del sacrificio que representaba el sistema de sacrificios. ¿Por qué se iba a dejar esto de lado? Porque representaba el sistema de justicia de Satanás, quien había persuadido a la humanidad de que había que pagar para obtener la salvación. Habiéndonos convencido mediante el golpe de la roca, debemos pasar al lugar santísimo, donde brilla la luz del carácter de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Debemos dejar atrás el altar del sacrificio. Debemos dejar de exigir la muerte por la transgresión. Debemos dejar de condenar y juzgar a los demás. Cuando el Espíritu de Dios nos lleve a esta experiencia, entonces podremos aferrarnos a este versículo de Isaías 59, 16 al 17. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y la afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. La obra de la expiación es de llevar al pueblo de Dios al punto donde ya no tengan necesidad de pedir sangre para apaciguar a Dios. Esa obra podría haber sido completado en el patio, pero esta misma teología del apaciguamiento se adentró al lugar santísimo. Allí, la intercesión de Cristo permitió que surgiera el mensaje de 1888. Para completar esta obra, hay que dejar de lado el patio y la necesidad de sangre. Cuando la sangre deja de entrar en el santuario, entonces puede ser purificado. ¿Cómo cesa la introducción de sangre al santuario? Cuando cesan nuestros sentimientos de enemistad contra todas las personas. Esto demuestra que nuestra enemistad contra Dios ha cesado. Entonces no habrá más hombre en el santuario como intercesor. Entonces Miguel se levantará, como dice Daniel 12:1,
Porque cuando el pueblo de Dios refleje plenamente su carácter, el mundo deseará matarlos, pero Cristo se levantará y los salvará. ¡Aleluya!